Le agradecemos a Marcelo Ebrard, anunciado ayer como el secretario de Economía para el gobierno de la presidenta virtual, electa presidenta Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. Pues bienvenido, Marcelo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Mucho gusto saludarte y a todo el auditorio. Sí, ya estamos en eso. Ya. Economía, ya todo el día estoy estudiando. Menos mal, ¿no? Pues decíamos en el corte, fue un anuncio muy bien recibido por, me parece, todos los puntos de interés, los mercados principalmente. Ayer la cotización del peso alcanzó su mínimo en los últimos 10 días. También la bolsa cerró con una ligera alza, pero sobre todo me parece que se tomó con mucho optimismo y reconociendo que se está privilegiando aquí este enfoque de conocimiento, de experiencia sobre otros criterios. Sí, bueno, pues fue una presentación ya de 6 integrantes y yo creo que el común denominador es ese más o menos. Hay trayectorias muy claras, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente, pues yo creo que es un acierto nombrarlo en la Cancillería. Fuimos compañeros, él era el embajador de México ante la ONU, siendo México parte del Consejo de Seguridad, hubo que ver de todo, hizo un gran papel. El actual canciller, bueno, pues estuvo en CEPAL, tiene una larga trayectoria en materia de medio ambiente, de hecho su materia principal, biólogo, o la que ella estudió, lo que es su pasión, que a veces no haces tu pasión. Imagínate, yo andaba hasta en la policía. Me metí a estudiar Relaciones Internacionales, acabé en la policía. Bueno, Ernestina, qué duda cabe, pues es una muy buena abogada. Y bueno, pues tu servidor con la trayectoria que ya ustedes ya conocen. Entonces, pienso que el Julio Verdeguer es muy importante también porque él estuvo en la FAO. Sí. Es un candidato a doctorado en genética, que yo creo que México tiene muy pocos. Y uno que conoce bien el campo, ¿no? Conoce bien el campo y es su pasión. Sí. Entonces, creo que visto en el conjunto ayer que estuvimos ahí, porque no sabíamos antes, nos convocaron y bueno, ya vas viendo quién llega, ¿no? Ah, a ti bueno, que te pero tocó. sí sabían, es como en la escuela, no, es a ti que te tocó. O quién no llega. ¿Vienes a cubrir o vienes a participar? Entonces, ayer que me enteré dije, bueno, pues qué buen equipo, qué buen grupo. Le agradecí mucho a Claudia la deferencia me dio unas palabras a nombre de las compañeras y compañeros. Y bueno, como tú dices, todo eso que acabo de señalar fue bien recibido y es una muy buena señal y bueno, pues nos llena de optimismo de lo que va a venir. Sí. Platicábamos cuando estabas en la Cancillería, antes de todo este proceso político, electoral, sobre el momento de México, ¿no? Y este momento de México también pasa absolutamente por la Secretaría de Economía. Me refiero particularmente a lo que se conoce como nearshoring, esta reubicación de inversiones, aprovechar esta disrupción en las cadenas de suministro, que de alguna forma muchas empresas alrededor del mundo han dicho, industrias, lo de China ya no me conviene, es momento de empezar a ver otras alternativas. Esto, de nuevo, me parece, y platicaremos del TEMEC y platicaremos de otras cosas, pero el tema del nearshoring. Hace unos días se hablaba de que no ha habido nueva inversión en México, de que las inversiones que hemos visto y los niveles récord de inversión extranjera tienen que ver más con la reinversión por parte de empresas que ya están establecidas aquí. Entonces, primero, un diagnóstico de dónde estamos en esta oportunidad, qué tanto la incertidumbre país puede frenar estas nuevas inversiones y qué tanto se va a trabajar pues, para que esto no ocurra en infraestructura, en seguridad, en todo lo que implica aprovechar el nearshoring. Mira, yo creo que tenemos un momento muy oportuno, para México muy favorable. Hay muchos factores favorables. ¿Cuáles resaltaría yo? A diferencia de la mayor parte de los países de los que nosotros somos socios, empezando por Estados Unidos, el resultado que hubo de la elección te habla de una gobernabilidad en el país amplia. Cosa, bueno, ve lo que está pasando en Francia o en Alemania o aquí Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces ese es un factor a favor. Tienes la decisión estratégica de Estados Unidos de retirar la producción en China de muchas cadenas de valor sofisticadas, sobre todo que tienen que ver con su tecnología que quieren proteger. No sé si sea muy poco y muy tarde, pero es lo que quieren hacer. Y entonces tienes una relocalización de una parte de la plataforma económica que está en Asia. No pueden retirar toda porque sería absurdo. China es la segunda economía del mundo. Pero sí va a ser una parte. Entonces, en esa parte nosotros competimos muy favorablemente. Yo diría que, además de esa relocalización, hay una competencia, y lo puedes ver ahora en la industria automotriz, donde está por definirse quién va a tener la hegemonía
en la industria automotriz los próximos años, que por cierto es la actividad industrial más importante pues, para nuestro país y también para los Estados Unidos y para muchos países. Ajá. Bueno, entonces ahí tienes un incentivo muy grande para tener una visión común, en el caso de Norteamérica, que quizá en otro escenario pues no existiría. Si estuviéramos hablando hace 10 años, me dirías, bueno, antes del 2008, digamos, me dirías, pues, cuáles son los incentivos de instalarse aquí, ¿verdad? Se limitaba a ciertas industrias, energía una de ellas, pero como bien dices, no había ese incentivo, no había esa decisión geopolítica. Bueno, entonces, esos son factores a favor de México. No quiere decir que sean automáticos, claro que hay que trabajar y hacer muchas cosas, pero son muy favorables. La competencia entonces entre Norteamérica y China nos va en cierto modo a beneficiar y abrir nuevas puertas. ¿Pasan por economía en alguna medida? Sí, porque me decía Claudia, hay que ver los polos de desarrollo, que no es solo el que tengas parques industriales, sino todo lo que implica, es un ecosistema que tienes que organizar. Sí, la logística, ¿no? Detrás de los polos de desarrollo. La mano de obra, qué empresas van a ser las anclas. Empresas locales que también, ¿no? Que no solamente es inversión de fuera, sino que se genere desarrollo. Tienes que ser mixto. Todos los servicios están alrededor de, en fin. Entonces son 10 polos que ella piensa que debemos hacer. Creo que es acertado eso. Sí. Pensar en ir por las empresas. A Tesla la empezamos a hablar en 2019. Yo me acuerdo que nunca me contestó Musk. Musk me habló por la pandemia. ¿Por qué? Pues porque se cerró una planta en Puebla que produce una serie de cosas que ellos necesitan. Ya sabes, como el tornillito que va no sé dónde. Sí, si no lo tienes, bueno, por eso me habló. Y entonces se dio cuenta que México tiene 127 empresas estratégicas para Tesla. En la cadena de producción de Tesla. Entonces cuando yo le decía, oye, es que necesitamos que Tesla se venga a México, me decía, bueno, pues ya me di cuenta que ya estamos en México de algún modo, por toda esta línea. Sí. Bueno, lo que quiero decir es, podemos hacer eso con un buen número de empresas que tienen alto valor tecnológico, de innovación, y que pueden aportar valor para la economía. Todo esto pasa por la Secretaría de Economía. Y alguna vez, si me permites más para cerrar este comentario, claro, conversamos, y ella me decía, bueno, ¿cuál es el principal reto que ves y cuál es la principal oportunidad en tu campo de experiencia ahora que estuviste en Relaciones Exteriores? Le dije, bueno, el reto principal es la revisión del Tratado de Libre Comercio. Que ya viene en 2026. Con Estados Unidos y Canadá. Bien, tiene que estar ya en 2026, así está establecido. Es un reto, porque ahora las tendencias proteccionistas son muy fuertes. Bueno, y una gran oportunidad que es de lo que acabamos de hablar ahorita, la posibilidad de que México tenga una tasa de crecimiento mayor y que se instalen empresas con alto valor tecnológico. Ya no sería nuestra ventaja o aspiración, como lo fue muchos años, la mano de obra barata, ya no es el caso, sino la productividad. Sobre este punto del nearshoring, o sea, para aprovecharlo por completo, México tiene que invertir en capacitación, energías limpias y fortalecer el Estado de Derecho. Obviamente es una idea que tú traes clara, pero ¿crees que todo el gobierno entrante está en ese canal? Sí. Y sobre todo Claudia. Incluso me mencionó nos mencionó en alguna de las ocasiones lo que se hizo en Vallejo, en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas que es un programa pues bastante interesante, bastante exitoso, que reúne todas esas características? Yo creo que vamos a avanzar en esa línea en varios campos al mismo tiempo que tenemos que sincronizar. También sabes que hay que tener una política industrial que favorezca a las empresas mexicanas. Un ejemplo muy claro. Viene la pandemia, una empresa mexicana dice, yo tengo un desarrollo embrionario de una vacuna, incluso las llevamos a Oslo, presentarlos para financiamiento internacional. Al fin del día recibió el apoyo de CONACYT. Nada más para iniciar tus pruebas de una vacuna, necesitas una planta que vale 200 millones de pesos. Una planta pequeña, si es grande. ¿De dónde saca una empresa media 200 millones de pesos? Entonces lo estoy diciendo. Acceso a capital. Gracias al apoyo que se le dio por la prioridad que tenía en ese momento, pudieron desarrollar lo que hoy es la vacuna Patria, que es una vacuna que ya está aprobada. Pero como eso, puedo ponerte muchos ejemplos donde necesitas capital de riesgo del Estado, del gobierno. Exacto. Sí, para ser competitivos hay una serie de filtros que tendremos, en los que tenemos que ir trabajando, que van desde el acceso a capital, por ejemplo, en este
caso que ya ilustrabas, pero también por el tema de la energía, ¿no? El acceso al agua, el suministro de la red eléctrica, algunos otros temas, y se cruza en medio de todo esto pues un tema que no es menor, que es la elección en Estados Unidos y la posibilidad de que Donald Trump regrese con una retórica mucho menos de cooperación, de integración, que la que vemos en este momento. Platicando con Marcelo Ebrard, hablábamos del Mexico Moment, el momento de México ante las inversiones del extranjero. Apuntabas a la gobernabilidad en nuestro país, una especie de comparativo con lo que está sucediendo en otros lados en donde los sistemas parlamentarios, la democracia que funciona, a veces también se convierte en un factor para la ingobernabilidad, la parálisis política, vamos a llamarle. Y ahí está el caso de... Sociedades muy divididas. Sociedades muy polarizadas. Sin una mayoría. Y porque muy partidistas. Puede ser que siempre vas a estar, Sí. pero no tienes una mayoría. Exacto. Entonces, eso es un factor importante, la gobernabilidad, que está a la vista. Tienes otras ventajas que México tiene, por supuesto, el tratado. Por supuesto que eres el principal socio de Estados Unidos. O sea, eso te habla de la integración de las cadenas productivas. Ahora estamos en la mira de Estados Unidos en términos político-electorales porque ya somos el principal socio comercial y por toda esta oportunidad Pero tienes que de la escoger retórica adversario. antimexicana, digamos. Tienes que escoger adversario. Sí. O Que sea, sería si tú- China, entonces en este si caso tú no estás México. en la mesa, dices, bueno, ok, pero ¿quién es tu adversario? Sí. Pues de China, no es México. ¿Te preocupa en ese sentido el resultado de la elección? La posibilidad está muy cerrado y han ido cambiando las encuestas en Estados Unidos. La próxima semana tendremos el primer debate presidencial, el jueves por la noche. Pero ¿te preocupa el resultado de la elección como un factor que pueda, no solamente, lo dijo el presidente López Obrador esta semana, generar cierta inestabilidad en los mercados, etcétera, pero más allá de eso, que haya una regresión en la relación comercial México-Estados No, Unidos? yo no lo vería, primero porque hay un factor estructural objetivo que es, déjame ponerte un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Si tú le preguntas hoy al CEO de Ford, yo le pregunté, ¿cuál es tu planta productiva más productiva del mundo? Coahuila. No, Cuautitlán Izcalli, Mira. que yo no sabía. Sí. Es la número 1. Están exportando un modelo que se llama Mustang E-I, que es eléctrico, y lo mandan a Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y otros países. De hecho, esa es la apuesta a competencia de Ford con un cierto segmento, Tesla y los chinos. Bueno, entonces me dices es la más productiva. Y la segunda, Hermosillo. O sea, entonces, si tú le dices a Ford, por ponerte un ejemplo, oye, vamos a poner medidas de carácter proteccionista contra tus productos, lo que vas a hacer es elevar el costo de toda la industria automotriz americana cuando necesitas bajarlo para competir con tu principal adversario, que es la industria china. Sí. Entonces, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedes decirlo, pero hacerlo... Eso ya venía ocurriendo, o sea, 40, 50 centavos de cada dólar en la industria automotriz estadounidense, pues está... ha ido creciendo. Ese aumento a México, ¿no? Ese aumento de exportaciones pues, tiene que ver con procesos productivos aquí. Sí. Pero, sorpresa, ¿quién es el principal importador de vehículos chinos a México? Pues GM. Entonces, esa frontera entre las cadenas productivas de uno y otro, sí, complicado. Son borrosas. Pues más bien están integradas, ¿no? Es que ¿cómo le haces? O sea, ¿qué parte del coche? Entonces, tienes que elegir quién es tu adversario. Sí. Entonces, y México no puede ser el adversario de Estados Unidos ahorita. Si en el 2016 fuimos una especie de punching bag electoral para Trump, en este caso sería China. Claro, está el tema de la migración, que por cierto, también... Va a seguir hablando él de México. Vamos a seguir siendo tema por la migración. Ahora, ¿cuál es el fondo de ese tema? Eso va a ser tema electoral, hay que acostumbrarnos, no hay que alarmarnos, en fin. Estados Unidos tiene un crecimiento demográfico de 0.3. Y eso gracias a la migración. Si tú comparas el censo 2010 con 2020, por primera vez en la historia, la población white, considerada WASP, el típico norteamericano, decreció en términos absolutos. ¿Qué creció? 7.8, pues la población hispanoparlante. Es que nos gusta tener hijos a los latinos. No, bueno, es que necesitan muchos. El caso es de que, para no hacerte el cuento muy largo, persona que llega a Estados Unidos es muy difícil que la repatrien. Normalmente encuentra trabajo y se queda. Sin duda. Por la oferta. Bueno, entonces, va a ser un tema de campaña, pero estructuralmente Estados Unidos va a necesitar cada vez más personas
para mantener su planta productiva y competir con China. Y la relación que lograste establecer con la administración Trump, con ese equipo en la Cancillería, ¿crees que también fue un factor para la decisión de Claudia Sheinbaum de tenerte al frente de Economía? Por lo que hablábamos, el TEMEC, justo. Pues muy probablemente. Pues como yo le dije que la preocupación principal que yo tenía en mi escenario para México es la revisión del tratado, porque lo viví, pues evidentemente eso tuvo algún peso en su decisión, porque es la Secretaría de Economía la que debe llevar esa negociación. Ayer escuchábamos al futuro secretario de Agricultura hablar sobre el maíz, está el tema de la energía, hay una serie de desencuentros en la órbita del TEMEC que pues también complican esta negociación hacia 2026. ¿Qué tan optimista eres de que se pueda lograr un buen acuerdo y refrendarlo? Pues yo creo que tienes básicamente dos escenarios. Irnos por un resultado, digamos, en donde defendamos lo que ya tenemos, básicamente, que no nos cueste nada sustantivo, que sería un buen resultado si tenemos somos ya el principal socio comercial de Estados Unidos, sería extraordinario resultado. Ese tendrías un buen examen de 7.5, algo así, ¿no? Sale. Si te vas de vacaciones, si te llevan a Disneyland. Todavía alcanzas. Ahora, el otro que sería extraordinario, no sé si tengamos las condiciones ahora, depende de la elección de Estados Unidos, es de dar un paso más allá, es decir, consolidar el sistema de solución de controversias, hacer un plan mucho más ambicioso respecto a varias materias. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos hay 400,000 personas en los mejores centros de estudios de Estados Unidos que provienen de China y en menor medida de la India, y de México hay 15,000. O iniciativas como la de los semiprocesadores o microprocesadores que están haciendo en Arizona, que nos invitaron y dijeron, oigan, ¿por qué no nos vinculan Intel, las dos economías? ¿No? Sí. Entonces, lo ideal sería alcanzar eso, pero va a depender también de qué pasa en Estados Unidos. Entonces, el mínimo que tenemos que aspirar es que lo que tenemos se mantenga. ¿Cómo lograrlo? Pues primero tienes que promover tu narrativa. Porque si la narrativa es México nos está exportando demasiado, exacto, pues entonces estás en desventaja. Nos está quitando empleos, La nos narrativa está quitando dólares. Sí. La narrativa es, hicimos equipo y somos más competitivos frente a otros. Bueno, es otra cosa. Y establecer esa narrativa dependerá mucho también del trabajo de la Cancillería a través de los consulados, no solamente porque tenemos una amplia red de consulados, la más importante de cualquier país en Estados Unidos, pero me imagino también trabajo político. Yo diría que va a haber una función importante en este caso para senadores de México que los vamos a querer ver mucho más seguido en el Senado de Estados Unidos. Sí, y en Canadá. Tu servidor, el de La Voz, en coordinación con Relaciones Exteriores, hacer toda la presencia necesaria en Nueva York, en Washington, donde tengas que estar. Porque si nosotros permitimos que la narrativa sea la que te acabo de referir, de nos están creando déficit, nos están exportando de más, pues entonces vamos a tener medidas proteccionistas contra la economía de México. Eso no lo podemos permitir, depende mucho de persuadir. Ahora, estás en un escenario más proteccionista, eso sí. America First. La posibilidad de que además si ves las posiciones de los propios demócratas, ya la distancia se han recorrido, porque la opinión pública se ha recorrido también esa protección. Muchísimo. ¿Por qué? Porque sientes que tienes más competencia. Entonces, los países que tienen ventaja tecnológica históricamente han sido librecambistas. Y los países que están en desventaja tienden a ser proteccionistas. Sí. Entonces, Europa y Estados Unidos, que fueron los campeones del del libre comercio, ahora están en una posición mucho más proteccionista. Sí. La otra parte tiene que ver con ya no solamente Estados Unidos. Obviamente, cuando hablamos de comercio exterior, cuando hablamos de inversión extranjera directa, pues el referente a Estados Unidos por lo que significa para nuestra economía, ¿no? Sí. Porque geográficamente estamos absolutamente vinculados. Pero cada vez vemos más inversión china en México, con los riesgos que esto ha tenido en sectores como el del acero, ¿no? Que se habla de que se han establecido en México para tratar de evitar las tarifas que ha impuesto el gobierno estadounidense a China. Esta relación comercial con Asia, específicamente con la segunda economía más grande del mundo, lo que está pasando en Europa con los temas geopolíticos, la guerra en Ucrania, es un panorama complejo. A ver, la tasa de inversión o la inversión extranjera China en México todavía es muy pequeña. Pero a veces los argumentos, por ejemplo, el argumento del acero,
u otros argumentos se usan para decir, ustedes están siendo una plataforma de los chinos. Ujú. Bueno, déjame hacerte la reflexión siguiente. Nosotros importamos de China pues más de 80 mil millones de dólares al año. El casi 90% de eso se va a Estados Unidos. ¿Quién lo importa? Siempre Por las compañías de Estados Unidos y algunas veces de Europa, porque todos tienen plantas allá. Entonces, eso de que nos usan para, hazte cuenta como si nosotros fuéramos la plataforma de productos chinos para entrar subrepticiamente a Estados Unidos, pues no se sostiene con la evidencia. Es un argumento político o de intereses comerciales. Oye, tú estás pasando cosas de China. A ver, pues vamos a revisar. Y ahí se empieza a diluir el argumento. El otro día me hablé con un senador de Estados Unidos y le dije, oiga, vi su discurso, déjeme darle 3 datos, ¿no? El primer dato, el principal importador de vehículos chinos a México es GM. Se quedó callado. Sí. ¿Qué quiere que haga? ¿Que sancione General Motors? Le dije, no está tan fácil, no funciona la economía. Están tan integradas como las usted, cadenas de producción, como decías, ¿no? Sí. Que no es fácil quitarle el tornillo. Ahora, podemos tomar medidas. A ver, otra. ¿Cuál va a ser la regla en Norteamérica? Porque hace poco anunció Ford con CATL, que es una empresa muy avanzada de baterías china. Yo creo que es la punta mundial hoy. Sí, sí. Una inversión de 9 mil millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, va a haber nearshoring to United States, sí. Chino. Nearshoring to México, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, vamos sí, a discutir bien el asunto. Entonces, vamos a hacer una visión en equipo sobre el, porque si no, te va a llevar a resultados muy negativos para todos. Sí. Entonces, yo creo que tenemos un buen argumento. Y para cerrar el asunto de la mano de obra, la posibilidad, porque aquí también, de nuevo, se integran temas, ¿no? Son transversales. ¿Movilidad laboral, dices? Movilidad laboral, porque se rompe este ciclo circular, digamos, de trabajadores movilidad laboral entre en México y Estados Unidos. Pero informal, sobre todo, digo, No, muy es pequeña, para la escala de la formal. Es formal, pero lo tienes concentrado en los trabajos agrícolas. Sí. Pero digamos, son para 300,000 visas. 300,000 visas, pero estamos hablando de que hay cerca de 2 millones de cruces de indocumentados entre Estados Unidos y México. Pero de México son muy pocos. Cada vez más, ¿no? Pero lo que quiero preguntarte es, detrás de esta idea del muro y las restricciones y el proteccionismo, hay un letrerote que dice Help Wanted, ¿no? Se necesita ayuda en Estados Unidos para la economía. Y no hablabas puedes mantener la economía, es el mismo demográfico. dilema europeo. Sí. O sea, tú llegas a Francia y te dicen, bueno, es que no queremos que haya 7 millones de gentes de Marruecos, Argelia. Estaría paralizada toda la economía, todos los servicios. Es que parece insostenible que se necesite este doble discurso, ¿no? No queremos migración, pero necesitamos mano de obra barata. No, pues la clásica, te están hablando y we are against, ¿no? Migration, illegal migration. Y es, María, give me a coffee. Sí. Entonces, ¿qué onda? Entonces, ¿se puede hacer algo desde ya la integración económica? Es una posición de mayor fortaleza, así como la migración ha sido una gran herramienta para terminar con la asimetría histórica de la relación de Estados Unidos, y el presidente López Obrador lo ha entendido así. No sé si es táctico o estratégico, pero ha funcionado, porque estamos más iguales que nunca en las negociaciones por el tema migratorio. Sí. ¿Qué tanto esta integración económica que se está buscando puede ayudar eventualmente a ordenar lo migratorio? Yo pensaría, mira, la primera vez tuvimos una cumbre de las Américas y nos costó trabajo, pero finalmente llegamos a un acuerdo y se introdujo el término movilidad laboral, porque migración está asociado a seguridad. Sí. Movilidad laboral es en realidad lo que está pasando. Económico. Sin duda. Entonces, no creo que sea fácil en el corto plazo avanzar en este plano de movilidad laboral, pero sí lo podemos empezar a introducir en el tratado si vemos el espacio. Porque deberíamos ir hacia allá, es decir, transporte, que tenemos muchas dificultades ahí, muchas restricciones, unificar, homologar, no unificar, pero sí homologar sistemas de aduanas. Ese es un reto y una oportunidad gigante, diría yo. Ve, por ejemplo, lo que ha pasado con el aeropuerto de Tijuana, que es uno de los más dinámicos del país. ¿Por qué? Por el CBX. Sí. ¿Qué es el CBX? Para quienes nos están escuchando, pues llegas, pasas... ¿Qué te tardarás 10 minutos en cruzar? Ajá. Quizá menos, ¿verdad? Sí. Sorprendente. Entonces, eso ha hecho que el que vive en San Diego, de Estados Unidos, se pasan a tomar el avión para ir a donde tú quieras. Sí. Y del lado mexicano igual, entonces está creciendo enormemente. Entonces, todo lo que hagamos por simplificar eso, como fue el caso de esta iniciativa del CBX,
pues va a ser un éxito. Estos aduanas, sistemas de vigilancia de los containers, tenemos el mismo problema nosotros que los americanos, sí. Pero están saturados ellos, nosotros también. Que es lo que preocupa un poco, ¿no? Porque la idea de que haya mayor recaudación desde las aduanas en control militar podría derivar en la idea de que pues, van a ser menos eficientes. Cuando se necesita lo contrario. Lo que pasa es que recibes, y ahí, bueno, pues, desde mi punto de vista en economía voy a poner mucha atención, que es lo que tú puedes revisar en containers, tanto Estados Unidos como México, no creo que rebase el 5% del total, porque paralizas sí, O sea, revisas de cada 100, 5. Sí. Pero en esos 95, ¿cuál es la tasa de, digamos, de falsedad en los documentos? Te dicen, no, pues estamos trayendo acetona, pero resulta que es otra cosa. Sí. Es muy alta. Entonces, sí tiene sentido que hagas un sistema mejor con la tecnología posible para proteger también nuestra industria, man. Sí, si no, ¿cómo le vas a hacer? Sí. Eso además meten lo que quieran. Repercusiones terribles. Pues nos podemos quedar aquí las 2 horas de programa, pero no te queremos aburrir. No, y menos a nuestro respetable. Pero gracias por acompañarnos hoy, Marcelo Ebrard, aquí en el estudio. Gracias a ustedes, muy amable. Que siga la conversión y claro, pues felicidades por este nombramiento, el mayor de los éxitos, porque depende de su éxito, el del país, y por eso pues yo creo que la recepción al anuncio fue tan buena. Vamos a ponerle todo el empeño, vamos a trabajar muy de cerca con las empresas de México, sean micro, pequeñas, grandes, medianas. O sea, tenemos que fortalecer también nuestras cadenas productivas, ver por México y sus empresas que crezcan, que les vaya bien, que tengan el apoyo que tienen que tener. Casi tienes que procurar eso. Y al mismo tiempo la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y muchas gracias por invitarme. Que no es un asunto menor. No. Bueno, pues ahí lo tiene Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, en un momento fundamental para la economía de nuestro país. En realidad una oportunidad enorme que esperemos se materialice.